FM presenta Educarte, el arte de educar. Un programa que te orientará a educar en valores. Compartiremos temas referentes a la familia, disfrutaremos de buena música, interacción y más. Con las licenciadas Norca Dávila y Andreina Quiñones, a través de Heredad 101.3 FM, la emisora que te enriquece. Bendiciones, este es su programa Educarte. Queremos darle lo mejor en nuestro programa de orientación, de consejería, ¿verdad? Importante para la familia. Hoy tenemos un tema súper importante, la importancia del perdón en la familia. Es el tema de hoy. Qué importante es que usted sea sano interiormente, que usted se sienta libre, sin culpa, y es interesante que usted tome en cuenta que si en algún momento de su vida tuvo alguna dificultad, algún problema familiar, por favor, hoy es el día de que usted sane esa herida, ¿verdad? Porque como no hay familia perfecta, olvídese de que hay una familia perfecta no hay. Es importante que perdonemos, que sanemos y que sigamos la vida. Porque lo más interesante es que usted se mantenga en unión familiar, en amor, que mantenga la fortaleza para seguir adelante como familia, en ese núcleo hermoso. ¿Alguna vez fuiste tú algún causante de un conflicto en la familia y crees tú que es necesario perdonar, unirte en ese núcleo familiar y perdonar, ¿verdad? Es importante que sepamos que en la familia se desarrollan momentos bellos. Es el lugar donde nos sentimos acobijados, nos sentimos seguros. Qué bonito, esto es muy hermoso. Situaciones que también son necesarias para aprender a relacionarnos como familia y como padres, pero también tenemos que saber cómo las vamos a canalizar para tener un clima familiar agradable a través de una herramienta muy importante que es el perdón. El tema está en saber, entender que no somos la familia perfecta, para nada, no hay familia perfecta. Debemos ofrecer y entender que tenemos que sabernos dirigir entre familias, entre los hijos, entre el prójimo y entre todas las personas del entorno. Es interesante que nosotras entendamos que la comunicación es una herramienta importante para saber relacionarnos como familias. El perdón como el amor son elementos imprescindibles en el hogar y en la vida familiar. Los esposos necesitamos también saber expresarnos y los hijos experimentar la belleza y la grandeza de la familia. Debemos perdonarnos ciertamente, porque no hacerlo, eso nos genera distancia entre nosotros, nos produce un dolor profundo y si no perdonamos terminamos estando solitos, aislados, distantes de los que amamos y llenos de resentimiento. Por supuesto, no es lo que queremos, ¿verdad? No queremos estar aislados de nuestra familia, más bien queremos estar allí en amor, en comunicación con nuestra familia. Y quiero iniciar, ¿verdad?, reconociendo un versículo bíblico en nuestro manual, porque nuestro manual importante, ¿verdad?, donde están todos los temas que usted busque, que usted ubique, es la Biblia. Y ese es nuestro libro mayor. Dentro de todos los libros de psicología, de ciencia, está nuestro libro mayor y es nuestra Biblia. Allí hay una historia muy importante que estaremos desarrollando durante el programa, que es el hijo pródigo. Esta historia del perdón, ¿verdad? El hijo pródigo fue un joven que vivía, por supuesto, en familia.
con sus padres y con su hermano. Lucas 15:11. Dice: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes a su hijo, al que le pidió la herencia. Fíjese que ese padre no había muerto y su hijo le pidió la herencia de los bienes que le correspondía y le repartió. Entonces, al pasar de muchos días, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Gastó el dinero en muchas cosas y cuando todo lo había malgastado vivió, ¿verdad?, una situación bastante incómoda. Vamos a dejar la historia hasta allí, ¿verdad?, para ponerle un poco de atención. A ver, si usted nunca ha escuchado esta historia del hijo pródigo, este hijo pródigo, estamos en la parte donde le pidió el dinero a su padre y se fue. Oye, interesante saber que el padre no se había muerto. Se supone que los hijos heredan después que los padres mueren, pero este hijo le pidió a su padre la herencia antes de morir. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del perdón, porque este hijo se fue. Y es importante que usted sepa que el perdón es sanador, el perdón es restaurador, el perdón, ¿verdad?, es significativo en la vida de las personas. Imagínense uno cometiendo errores y errores y errores en la familia y nunca exista el perdón. Oye, eso va a ser una persona amargada, una persona frustrada, una persona que no genera paz dentro del núcleo familiar. Entonces, según el diccionario de la Real Academia, ¿qué es el perdón? El perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. También él lo señala como la fórmula de cortesía para pedir disculpas. Pero según el diccionario bíblico, dice que el perdón es un acto de amor y misericordia divina que permite superar el rencor y el resentimiento hacia el prójimo. Qué interesante es el perdón. El perdón es un acto, por supuesto, de liberación que permite dejar atrás el pasado y avanzar hacia la reconciliación y hacia la paz. No solamente el perdón lo llevamos al núcleo familiar, porque hay situaciones en nuestros empleos, en el trabajo, en el deporte, en el gimnasio, donde nosotros se producen situaciones incómodas y a veces tenemos que pedir perdón. Entonces es importante que tengamos en cuenta que no es el lugar, sino nosotros mismos, desde aquí adentro. Eso debe sanar desde aquí adentro y mostrarse toda la disposición de perdonar. Ustedes saben que hay unas fases del perdón, porque decir voy a perdonar no es tan fácil, para nada. Hay que llenarse de valor, pero el perdón tiene varias fases y una de las fases es el reconocimiento del daño sufrido. Es la primera fase, es ese reconocer que cometí algún error, que cometí una situación incómoda en la familia, porque hoy vamos a enfocarnos un poco en la familia, porque a veces tomamos tan insignificante las situaciones que pasan en nuestro núcleo familiar. Ay no, porque es familia, él me debe entender que yo soy así, que él sabe que yo tengo ese genio, que tengo ese carácter, esa es mi forma de ser, y pasan situaciones y las dejamos pasar y no nos tomamos el tiempo de la primera fase, que es reconocer el daño sufrido. ¿Alguna vez has tenido alguna situación que tú has causado dentro de la familia y no lo has reconocido? Hoy es el día para tú reconocer que tienes que perdonar. Qué importante es perdonar.
Y por encima de todo tenemos a alguien que nos perdonó desde hace muchos años, hace más de 2000 años. Perdonó todas nuestras iniquidades y todas nuestras situaciones. Pero por encima de eso, en la familia, como padres debemos de entender que a veces cometemos errores. Y a veces creemos que son nuestros hijos, y porque son nuestros hijos nosotros tenemos que amedrentar, tenemos que manejar a nuestro antojo. No necesariamente, tenemos que perdonar. Y a veces como padres cometemos errores, decimos cosas que a nuestros hijos les hieren, les duelen. Y hay que tomar esta primera fase de lo que es el perdón, reconocimiento del daño sufrido. Reconoces que has fallado como papá. Reconoces, hijo, que estás escuchando y nos estás viendo, que has fallado como padre. Reconoces eso, es la primera fase del perdón. Es importante que tomes en cuenta la primera fase. La segunda fase es que tienes que tomar la iniciativa, la elección de perdonar. Ok, ya me senté, ya analicé, ya tomé en cuenta que sí fui yo la causante del problema, de la situación. Ok, lo sé. Ahora, ¿cuál es la segunda fase que tengo que tomar en cuenta? La elección de perdonar. Voy a perdonar por mí, por mi salud emocional, y porque a veces de tu salud emocional depende la de toda tu familia. Porque si es un integrante de la familia que era muy allegado, que llegaba a casa, que compartía mucho con nosotros, y hoy tú causaste esa situación y no perdonaste, sino que dejaste eso así, esa familia o esa persona se alejó. Entonces, si tú sabes que tienes que perdonar, tienes que saber elegir, y esa elección traerá sanidad tanto a tu familia como a ti mismo, o como a ti mismo y a tu familia. Fíjense todo lo que puede causar la segunda fase, que es la elección de perdonar. La tercera fase, aceptación de lo ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Ok, ahora sí nos sentamos, nos confrontamos, ahora vamos a aceptar. Tú aceptas tu error, yo acepto mi error. La cuarta fase es la expresión explícita del perdón. Comentamos, hablamos, nos decimos, expresamos todo nuestro dolor, soltamos todo eso que tenemos que soltar. Trata de no dejar nada allí. Barre bien la casa de tu corazón, barre bien tu corazón para que se mantenga limpio. Es importante que cuando pidas perdón, si es en el núcleo familiar, que no quede nada, para que después no se recuerde. Porque sabes que es duro perdonar y después te lo recuerden. Te acuerdas en el año 1600 cuando pasó esto en la familia y fuiste tú la causante. Entonces no recordamos. Cuando perdonamos, decidimos perdonar, expresamos todo nuestro dolor, todo lo que sentimos allí, y soltamos todo, no se queda nada. Y el resultado, que es la última fase, es la sanidad interior y la sanidad física. Ese es el resultado de perdonar. Es importante que cuando nosotros sanamos nuestro corazón, por supuesto que se ve un reflejo en tu salud, en tu cuerpo. Una persona amargada, una persona que no sabe convivir, una persona que se la pasa frustrada, que su vida es 99% problemas y 1% de comunicación, es una persona que no tiene salud, no tiene salud. Usted lo ve caminando, pero no tiene salud. Es importante que sanes desde adentro para que se vea reflejada en tu salud y en tu cuerpo físico. Ahora, ¿por qué no perdonamos a veces? ¿Por qué no perdonamos? Por orgullo, porque fue él que me causó el dolor, ¿verdad? Porque siento que me voy a humillar al perdonar. No. Y eso es importante que usted
se baje, en el sentido de que si tomas la decisión de perdonar, tome conciencia de que usted es el que está tomando la iniciativa, ¿verdad? Y sepa que el orgullo lo tiene que dejar a un lado. ¿Por qué tampoco perdonamos? Porque voy a castigar al que me ofendió. Le voy a dar un tiempo causante, si es en la familia, si es entre esposos. Bueno, él fue el que me ofendió, él fue el que causó el dolor. Lo voy a castigar y lo voy a dejar un mes, me voy a quedar un mes bravo con él. No. Eso fuera, eso no puede pasar en la familia o en su persona si usted decide perdonar. ¿Por qué no perdonamos? Porque esperamos un mal en el ofensor para restituir la ofensa. Si yo veo que a él le está yendo mal, entonces bueno, lo voy a dejar que pase trabajo, que pase esa situación dura que le está pasando y después lo perdono. ¿Por qué no perdonamos? Porque queremos un castigo de acuerdo a nuestra justicia. Y ustedes saben que la justicia no viene de nosotros como personas. La justicia viene de arriba y tampoco podemos desearla para nada. No, solamente eso se lo dejamos a nuestro Dios. Entonces es importante que tomemos en cuenta ciertos consejitos que le estaré dando el día de hoy. También no perdonamos porque dice que ese es su problema, no es el mío. Si él perdona, allá él, y si no, bueno, ese es su problema, si él decide perdonarme o no. Yo no lo voy a perdonar. Podemos tener algunas ideas cómo fomentar el perdón en la familia. Según el psicólogo Jorge Domínguez, él da varios puntos de vista, posibles soluciones de cómo nosotros podemos perdonar y fomentar el perdón en la familia. Lo primero que tienes que hacer, y entra en la primera fase del perdón, ¿verdad?, es distinguir y explicarle a la familia lo que te disgustó. Tomar el momento, si es un problema familiar, reunirse con la familia y distinguir qué fue lo que nos disgustó. Es lo primero que tenemos que hacer, según el doctor y psicólogo Jorge Domínguez. También él recomienda que debemos establecer como compromiso que perdonaremos para sentirnos mejor. Va desde una persona que toma la iniciativa y trae como consecuencia el perdón familiar. Lo tercero es que tienes que entender lo que buscas es la paz contigo mismo, que se proyectará en el sistema familiar. Cuando una persona pide disculpas, contacto, lo más probable es que se sienta mejor por haber intentado arreglar las cosas. Debes de tener presente que la molestia que sufres procede del dolor que estás experimentando ahora, no del daño original que la agravó, ¿verdad? Lo que estás sufriendo de repente no es la situación que pasó, sino lo que te está causando ahora. ¿Qué sientes? ¿Qué te duele? ¿Qué te aprisiona? ¿Qué te molesta? ¿Qué te causa dolor? ¿Qué te causa tristeza? ¿Qué te causa incomodidad cuando estás reunido en familia? ¿Qué es lo que no deja, verdad? Que haya ese fluir, esa comunicación asertiva, ese amor sincero entre todos los que están en el núcleo familiar. Es importante, ¿verdad?, que ese sufrimiento lo dejes a un lado si tomas la decisión de perdonar. Y como les dije anteriormente, los primeros que propician el perdón en la familia son los padres, porque hoy estamos hablando del perdón en la familia. Si los hijos ven en el núcleo familiar de que papá y mamá se ofenden, se dicen cosas dolorosas y no se piden perdón, no estamos propiciando el perdón familiar, no, para nada. O sea que nuestros hijos, si están pequeños, pueden ofender, pueden decir groserías, pueden decir cosas feas a sus compañeros, a sus amiguitos, y no va a haber un momento de reconocimiento. No, eso usted lo está propiciando, ¿verdad?, inconscientemente, pero está dejando una huella en sus hijos. Entonces, los padres son los primeros que tienen la responsabilidad
de propiciar el perdón en la familia. También tienes que buscar alejarte de la situación. Quizás la madre le gritó al hijo porque este estaba en riesgo y se alteró, pero no por eso quiere decir que lo odias. Debes ver las circunstancias a lo lejos y lo clarifica. Entonces estamos hablando de eso, es una diferencia. Es importante también que no esperes mucho de los demás y debes reconocer que hay una circunstancia que no puede cambiarse y que solo conseguirás la paz y la tranquilidad mediante tu propio esfuerzo. Si depende de ti, tienes que hacerlo realidad. Si depende de ti, tienes que perdonar. No puedes dejar pasar mucho tiempo. Entonces es importante que tomes en cuenta que si eres tú la que tienes que tomar la iniciativa, aunque no haya sido la que causaste la ofensa, tienes que hacerlo por la salud emocional de tus hijos y de tu familia. Es necesario que nosotros tomemos en cuenta que debemos de perdonar por encima de todo. No hay problema grande cuando usted tiene la actitud correcta de perdonar. Si usted tiene la actitud correcta de perdonar, por supuesto que el problema queda chiquito. A veces creemos que es muy grande y cuando vamos a la aceptación del problema, entonces, ay no, pero era que yo creía. ¿Ves? No es tan grande. Entonces es importante. Les hablé del hijo pródigo, ese hijo pródigo que se había ido, que decidió pedirle la herencia a su padre. Ese hijo pródigo gastó todo el dinero y un día volvió en sí. Qué importante cuando los hijos o la familia vuelven en sí y se acuerdan de que existe una restauración, que existe el perdón. Ese hijo volvió en sí y dijo: tanta comida, tantas personas que trabajan en la casa de mi padre y yo aquí mendigando, porque resulta ser que era tan baja la situación económica del dinero que había gastado que él se quedó sin dinero y deseaba comer la comida de los cerdos donde trabajaba. Y entonces allí él volvió en sí y dijo: tantos jornaleros, tantos trabajadores que hay en la casa de mi padre y yo aquí deseando comer la comida de estos cerdos. Me voy, dijo, me iré a la casa de mi padre. ¿Y qué pasó allí? Qué bonito. Y allí es donde entra la misericordia, como les dije, el concepto que desarrollamos al principio del programa, del perdón. ¿Qué es misericordia? Es la decisión de perdonar, de amar por encima de todo. El hijo se fue a la casa del padre. El padre no le dijo: no, yo tuve un problema con usted, usted me quitó el dinero, usted se fue, ya no quiero más nada con usted. No, señor. Este padre llegó y lo recibió con los brazos abiertos, lo limpiaron, lo bañaron, le mandaron a vestir de una ropa limpia de lino, le colocaron un anillo y fue perdonado. Hicieron el mejor banquete entre la familia. Fíjense la importancia del perdón en la familia. Este Padre es la muestra de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que por encima de todo nos perdona, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea la situación que estés pasando en la familia. Recuerda que por encima de todo tienes un Dios que te perdona. Ese Padre no va a ver la condición, el problema grande, la situación muy difícil. Él te va a perdonar por encima de todo. Querida familia que nos sintonizas el día de hoy, en Venezuela y fuera de Venezuela, se está pasando una situación difícil en tu familia y necesitas restaurarte, necesitas perdonar, necesitas confrontar. Te invito a que sigas estas fases del ciclo de perdonar. Primero tienes que reconocer que hay una situación dura, difícil, que tienes que confrontar. Lo segundo que tienes que hacer es decidir perdonar. Lo tercero que tienes que hacer es comunicar, hablar, soltar todo eso que tienes allí dentro. Procura no dejar nada allí en tu corazón, nada. Si hay algo que te atormenta, que te duele, que te pasó, exprésalo de una vez, no dejes nada allí. Barre la casa de tu corazón y dialoga con el ofensor. Y lo cuarto que vas a hacer es expresar todo y sanar, dejar ir. Deja ir, pasa la página, borra todo y libérate.
porque por encima de todo está tu paz interior, la paz tuya, la paz de tu familia y la paz que se necesita por encima de todo, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, por supuesto, es la paz de nuestro Dios. Qué importante es sentirse en paz con los que están a nuestro alrededor y con Dios. Este fue su programa Educarte, el arte de educar. Un placer haber servido a ustedes, la licenciada Norca Dávila de Arias, y por supuesto estamos para bendecir y enriquecer sus vidas cada día a través de nuestra programación. Dios les bendiga. Heredad 101.3 FM presentó Educarte, el arte de educar. Todos los jueves a través de Heredad 101.3 FM, la emisora que te enriquece.